Hey, hola a todos, Elías aquí. Hoy vamos a estar resolviendo el problema 118 de LeetCode, Pascal's Triangle. Este problema no es demasiado complicado, es más, mismo LeetCode te dice que es un problema easy, pero requiere que te acuerdes de algunas fórmulas matemáticas. Bueno, realmente depende cómo quieres resolver este problema. Hay una manera bastante sencilla, que aún así requiere algo de observación y ser capaz de reconocer y escribir patrones. Y hay otra que es un poco más matemática, que bueno, requiere que te acuerdes de ciertas fórmulas matemáticas. En cualquiera de las dos, saber ciertas fórmulas te va a ayudar a entender lo que estás haciendo. Así que te voy a presentar algunas fórmulas. Todas son de combinatoria, se suelen presentar en los últimos años de colegio o ya a nivel universitario. Y bueno, lo más importante que debes saber es la combinatoria. Pero para recordar, bueno, para entender la combinatoria necesitas acordarte del factorial. En caso no te acuerdes, el factorial de n es el producto de los enteros desde 1 hasta n consecutivos. Para que se entienda mejor, les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, el factorial de 5 es el producto de 1 por 2 por 3 por 4 por 5. O sea, los enteros consecutivos desde 1 hasta n. Ahora, el factorial se puede representar como una productoria, desde i igual a 1 hasta n de i. Ahora sí, la combinatoria de n en k, el cual son las formas, la cantidad de las formas que se pueden escoger k elementos de un grupo con n elementos, que se puede escribir como el factorial de n dividido por el producto del factorial de k con el factorial de n menos k. De manera no tan sorprendente, la combinatoria se puede escribir como una productoria y te queda de esta manera. No es tan difícil de demostrar, es más, les voy a incluir una pequeña explicación en pizarra de cómo llega a este resultado, aunque es bastante conocido. ¿Por qué vamos a estar utilizando este de aquí para la primera forma? Dado que esto es más fácil de computar, pueden darse cuenta que la productoria es bastante fácil de interpretar con un ciclo for. Y bueno, tenemos aquí otras dos fórmulas, que es lo que vamos a estar utilizando para optimizarlo, ya que este algoritmo que les voy a presentar se puede escribir como o(n) cubo o (n) cuadrado con esta optimización. Esta optimización lo que te permite es obtener, por ejemplo, utilizando este de aquí, el elemento de la tercera columna en base al elemento de la segunda y el de la segunda en base al de la primera. Así que es bastante útil para evitar una iteración extra. La fórmula sale directamente del de arriba. Igual se los voy a demostrar al final del video. Espero no quede tan largo. Si les gusta el video, apóyenme con un like, por favor. Y bueno, tenemos estas dos fórmulas de abajo. La primera de las dos de abajo nos va a ser útil para la forma más matemática y la última que está aquí nos va a servir para una forma más intuitiva, por decirlo así, pero un poco más lenta, porque tenemos que acceder a memoria anterior de arrays diferentes, ¿no? En cambio, con la antepenúltima fórmula podemos calcular todo directamente ahí. Ya habiendo explicado bastante, vamos al código. Hay que revisar los casos de entrada y los casos de salida que esperan, solo para asegurarnos que entendemos bien. Vemos que el input es num_rows, la cantidad de filas que espera LeetCode, y en el caso sea 5, va a esperar un array que contenga 5 subarrays, cada uno con los números que debería tener la fila respectiva, ¿verdad? Bueno, ahora sí vamos al código. Voy a agrandar un poquito. Y bueno, voy a definir const triangle como un array vacío. Y lo voy a retornar. Yo sé que todavía no hay nada aquí, obviamente, ¿no? Pero es para no olvidarme después. Ahora voy a escribir la lógica que me va a permitir crear las filas. Las voy a inicializar con índice 0 y las voy a hacer hasta que sea num_rows, hasta que sea menor a num_rows. Si tú quisieras iniciar desde 1, tendrías que ser menor o igual, quizás. Bueno, no quizás, tendrías. Ahora, voy a tirar la fila, const row. Y la voy a ir aumentando al triángulo. Triangle.push.row. Obviamente, aún no hay nada en la fila. Ahora vamos a escribir el código que va a colocar los respectivos números dentro de la fila. Recordemos, como podemos ver en la imagen, que el triángulo de Pascal siempre comienza con un 1 como su primer elemento. Así que vamos a inicializarlo en 1. Perfecto.
También recordemos que claramente siempre comienza en 1, ¿verdad? Entonces vamos a utilizar ese dato para optimizar este algoritmo. Entonces letPref, el valor previo, va a inicializarse como 1. Después voy a hacer un for let g desde 1, dado de que ya tenemos el elemento 1, no es necesario revisar ese caso, hasta que g sea menor o igual a i. Vamos a incrementar g. Ahora, vamos a utilizar la fórmula de aquí, la de que te dice que el valor, tomemos n como si fuera la fila y k más 1 como si fuera de la columna. El valor de la siguiente columna va a ser el producto de la anterior multiplicado por n menos k dividido entre k más 1. Vamos a utilizar la segunda, disculpen. Ok. Entonces, el pref va a ser igual a pref, claro, por n, que les dije que era la fila, lo vamos a restar con n que les dije que era la fila, va a ser i, ¿verdad? Porque ese es el número de fila donde estamos. Entonces va a ser i, y lo vamos a restar con la columna actual, que va a ser j. Entonces, i menos j, y aquí más 1. Y aquí lo vamos a dividir todo esto entre j. Y aquí lo que vamos a hacer es añadir a row.push pref. Probemos esto de aquí y ya debería estar funcionando. Como les mencioné, lo más importante en este código de aquí ha sido recordarse las definiciones matemáticas, dado que la línea que hace todo el trabajo pesada es esta realmente. Todo lo demás es solo jugar un poco con arrays. Vamos a hacer submit para revisar que pase por todos los casos. Vemos que efectivamente sí, vence a todas las soluciones al 100%. Y ahora les voy a presentar una solución un poco más simple, por decirlo así, pero un poquito menos óptima. Es más, la complejidad algorítmica del algoritmo no va a cambiar. Lo único que va a cambiar es que va a haber un pequeño overhead en acceder memoria de un array previo, mientras que aquí lo único que estamos haciendo es sencilla aritmética, sumas, restas y multiplicación, lo cual para una computadora es mucho más fácil que acceder memoria de un array. Entonces, lo que voy a cambiar es esto de aquí, const row, lo voy a inicializar como un array from, y le voy a decir que la longitud de mi array tiene que ser i más 1. ¿Por qué más 1? Porque recuerden que yo estoy usando el índice 0. Y bueno, un array con longitud 0 no me va a ser muy útil para este caso, ¿no? Array from también toma una segunda función, un segundo parámetro, mejor dicho, que en este caso va a ser una función. Y sería como hacerle punto map, y aquí recibir el callback. Este es un shorthand para eso, básicamente. Les recomiendo leerse la página de MDN si es que no conocen la función map. Y bueno, eso. Pero básicamente lo único que está haciendo esta línea es definir un array que tenga la cantidad de elementos i más 1, y todos estos elementos van a ser 1. ¿Vale? Entonces ahora lo que voy a hacer es la lógica para poner los números que deberían estar en la fila. No sin antes ir guardando en el triángulo la fila actual, el row. Entonces lo que voy a hacer es for let g desde 1. ¿Por qué desde 1? Porque como podemos ver, el triángulo de por sí ya siempre comienza en 1. Y como nosotros ya tenemos un 1 aquí, no es necesario que lo cambiemos, ¿verdad? Entonces, mientras que g sea menor que i, que la fila actual, vamos a iterar g. Aumentar g, disculpen. Pequeño lapsus. Está corroborando algo de información mental. Bueno, como les comenté, vamos a revisar la fórmula. Vamos a ver que la combinatoria, recordemos que esta es la fila y el C es la columna. Es más, nos ayuda bastante las letras que hemos escogido. R de row, fila, y C de columna, ¿no? Entonces,
el row G va a ser igual, dejemos un espacio aquí por orden, al triangle y menos 1 G menos 1. Vemos que está tal cual como está escrito aquí. Lo clave era conocer la fórmula. Y aquí vamos a volver a escribir lo mismo con la única pequeña diferencia que vamos a utilizar simplemente G. Y con esto debería bastar. Fíjense que en el caso del 3, por ejemplo, es la suma de 1 y 2. 3 está en la columna número 3 y en la fila... discúlpenme, 3 está en la fila número 3 y en la columna número 2, ¿no? 1, 2. Entonces es la suma de los elementos de la columna 1 y 2 de la fila anterior. Vamos a probar este código. Vemos de que pasa todos los casos en local y vamos a darle submit para ver si hay alguna diferencia entre los dos casos. Vemos de que al igual que el anterior, también vence el 100% de respuestas, así que es un código bastante bueno. Es más, este código diría que es un poco más legible. La única diferencia, como les comenté anteriormente, es el pequeño overhead que hay de tener que leer memoria. Que si lo comparamos con la versión anterior, donde era un simple cálculo, pues la anterior le gana. Solamente por eso. Ahora, tú quédate con la solución que más te guste y que te parezca más ordenada. Yo en una entrevista, con honestidad, iría por la primera para presumir un poquito que me acuerdo de las fórmulas de matemática. Bueno, los dejo con las demostraciones matemáticas que les prometí al inicio del video. Si les gustó el video, les pediría que le den like y se suscriban. Y bueno, cuídense. Hola chicos, como les dije al inicio del video, voy a demostrar esta propiedad de manera bastante sencilla, partiendo de la definición de la combinatoria. Para eso estoy definiendo esta función de aquí. Es una función bastante simple, pero notemos que la combinatoria de nk, usando esta función, se puede definir como la productoria de i igual a 1 de k por la función pasándole ni. Solo necesito que notes esto. Fuera de eso, nada más vamos a utilizar esta función para que te des cuenta de algunas cositas, para que sea más evidente. No le vamos a hacer mucho más uso. Bueno, entonces, nosotros sabemos que la combinatoria de n en k es igual al producto de n factorial dividido entre n menos k factorial por k factorial, ¿verdad? Entonces, esto de aquí lo podemos escribir de la siguiente manera. Abriendo el factorial de n, va a ser n por n menos 1, puntitos suspensivos, hasta n menos k más 1, multiplicado por n menos k factorial. Lo único que hemos hecho es desenvolver el factorial hasta n menos k. Esto nos va a ser bastante conveniente, ¿por qué? Porque vamos a poder cancelar el n menos k de abajo. Y nos vamos a quedar con el k factorial. Entonces, esto se va con esto, y lo que nos va a quedar es n por n menos 1 por n, bueno, puntitos suspensivos, creo que me entienden, ¿no? Hasta n menos k más 1, que es justo 1 antes de n menos k. Y esto lo vamos a multiplicar por 1, por 2, por puntitos sustantivos, hasta k. Aquí lo que estoy haciendo es desenvolver k. Notemos que entre bueno, desde n menos k más 1 hasta n hay k elementos por fórmulas básicas de conteo. Y bueno, de 1 hasta k hay obviamente k elementos por definición de factorial. Entonces, esto de aquí se puede escribir como n entre 1 por n menos 1 entre 2 por n menos 3 entre 3 y así, así, así. Notemos que esto de aquí es igual a f de n1 por f de n2 y así, así, así. Si es que no me ven, reemplacemos. F de 1 va a ser n, menos 1 más 1 se va entre 1, n, que está aquí. F de n2 va a ser n menos 2 más 1, va a ser n menos 1. Entre 2, 2.
queda bastante claro entonces de que esto de aquí, la combinatoria de NK, se puede expresar como la productoria, o sea, los productos consecutivos de f de n desde 1 hasta k, porque como les comenté son k veces, ¿verdad? Entonces, esta notación de aquí la podemos plantear como la notación de arriba. Les dejo como ejercicio la otra propiedad, pero es bastante sencilla. Lo único que tendrían que hacer sería... Hablo de la propiedad para demostrar que el siguiente se puede obtener a partir del anterior. Lo único que tienen que hacer para obtener esa propiedad es dividir combinatoria de n de k más 1 en n entre combinatoria